Bienvenidos al curso de Modelos de Desarrollo Económico del Doctorado de Administración del Posgrado de la Universidad Alas Peruanas. Yo soy el doctor Andrés Poggio Colangelo y vamos a desarrollar en esta ocasión temas como la revolución industrial, los sectores productivos y los términos de intercambio. Vamos a iniciar entonces la exposición. La revolución industrial. La revolución industrial es un periodo comprendido desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. Claro que la revolución industrial se inicia en Gran Bretaña. Se inicia básicamente con la máquina a vapor, que esa se va a aplicar ¿a dónde? Se va a aplicar a la industria. Sabemos que hubieron cambios muy grandes en todo lo que es la industria a nivel mundial a partir de ella. El mundo había evolucionado en forma lenta realmente en cambios tecnológicos antes de la revolución industrial, pero luego los saltos cuantitativos y cualitativos fueron muy importantes. Así que vamos a empezar nuestro análisis de la revolución industrial. Sabemos de que es no solamente un conjunto de transformaciones económicas, sino también socioeconómicas, tecnológicas, culturales, a través de toda la historia de la humanidad. Incluso se le puede dividir en tres grandes etapas a la revolución industrial. Una primera fase o etapa que va desde su inicio, en 1760 aproximadamente, hasta 1860, donde va a tener una mercancía representativa, que es la máquina a vapor, donde esta máquina a vapor se va a aplicar sobre todo a la industria textil inglesa. Como bien sabemos, esta industria textil inglesa va a desarrollar en base a ella la explotación de carbón también. ¿Para qué? Para poderle dar energía a las máquinas. Va a haber grandes transformaciones en esta etapa. Van a aparecer, por ejemplo, cambios tecnológicos que van a cambiar la historia de la humanidad. Y con la revolución también aparece el sustento teórico. Aparece la escuela clásica, cuyo fundador, cuyo padre es a la vez el padre de la economía, es Adam Smith, quien destaca con su obra una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicada en el año de 1776. La revolución industrial está basada en la máquina a vapor que va a reemplazar el esfuerzo humano y también el trabajo de los animales, porque hay grandes cambios que van a revolucionar realmente a toda la humanidad, como por ejemplo el barco a vapor. Ya no se dependía de la energía eólica, ya no se dependía de la fuerza del viento. Ahora se podía programar un barco en las fechas que iba a demorar para ir, por ejemplo, de Europa a América o viceversa. ¿Y quién lo iba a mover? La fuerza del carbón, el vapor, esta energía. Igual pasa también en la industria textil, como decíamos, con la máquina textil a vapor. Y también sucede con el transporte terrestre, con el ferrocarril, que va a reemplazar el sistema antiguo de carretas que existía. Ya no, esto va a cambiar entonces, y la máquina a vapor va a revolucionar en todo ello. Pero sabemos que esta revolución industrial también va acompañada de otros grandes cambios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pensamos en la independencia de Estados Unidos, donde va a aparecer una gran democracia a nivel mundial y a nivel continental, por supuesto, también. Y sabemos que también se da la Revolución Francesa, con todos los cambios socioeconómicos, culturales que va a traer. Por lo tanto, esta primera etapa, comprendida de 1760 a 1860, trae esos cambios y entre ellos, por ejemplo, también tenemos el telégrafo, que va a cambiar todas las comunicaciones. Ya quedaban atrás las cartas, palomas mensajeras y todo ello. Y el telégrafo, junto con el ferrocarril, va a hacer que la economía de los países crezca. Por ejemplo, Estados Unidos comienza su expansión hacia el oeste con los ferrocarriles y con el telégrafo, lo cual va a permitir que se desarrolle y se constituya en la primera potencia económica del mundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos luego una segunda etapa, una segunda fase de la revolución industrial, que se va a dar entre los años
de 1860 y 1960. Traen cambios, por supuesto, como cuáles. Como por ejemplo, la mercancía representativa va a ser el automóvil, todo lo que es el motor explosión, que va a cambiar toda la historia de la humanidad, va a permitir que crezcan las urbes de una manera que como nunca se había visto jamás en la historia. También el carbón es reemplazado por la energía eléctrica, ya sea ella termoeléctrica o hidroeléctrica, pero energía eléctrica al fin y al cabo, lo que va a mover las maquinarias. También el telégrafo es reemplazado por el teléfono y ahí comienzan las comunicaciones a ser más fluidas. Ese es un cambio importantísimo en la historia de la humanidad. Y los vapores se mueven con motores diésel, igual los ferrocarriles. Ya van dejando de lado todo lo que era el vapor. Es decir, ahí vamos a ver unos cambios tremendos en comunicaciones. La radio también, puesto que nos permite comunicarnos a grandes distancias y llevar pensamientos, ideas, culturas de un lugar a otro. Son lo más representativo y vamos a ver que, por ejemplo, aparecen grandes fortunas como la de Henry Ford, basada básicamente en la producción en masa del Fordismo, donde viene la línea de producción que reemplaza a la producción artesanal. Ese es otro aporte muy grande, pero también en esta época se van a dar cambios sociales, culturales. De 1860 a 1960, por ejemplo, aparecen los países socialistas, que tienen otro modo de enfocar a la economía y también van a ser importantes para ver todo el desarrollo económico de la humanidad. Luego vamos a encontrar una tercera etapa, la tercera etapa de la revolución, que se da a partir de 1960 y hasta dónde llega, hasta la actualidad. ¿Y cuál es la mercancía representativa? El microchip, donde vamos a encontrar que es toda la revolución tecnológica y sobre todo informática. Aparecen las computadoras, aparece el teléfono celular, aparecen comunicaciones vía satélite, es decir, cambios enormes, y con esto también va a aparecer la globalización, que vamos a encontrar un intercambio a nivel mundial de bienes, de servicios, de cultura, por supuesto también, de personas. Se va a dar, por ejemplo, la fase del imperialismo como fuerza, donde los capitales salen de los países ricos hacia los países más pobres buscando nuevos mercados. Y todas esas tres fases van a constituir la revolución industrial. Algunos dicen que son tres revoluciones, otros afirman que no, que es una sola revolución que tiene tres fases o etapas. Y así llegamos hasta la actualidad, donde vamos a encontrar otras fuentes energéticas, por ejemplo, como la energía solar, la energía nuclear, y así va a seguir. Va a seguir la revolución con todas estas etapas. Como bien mencionábamos entonces, en la primera fase de la revolución, la máquina a vapor, la fuente energética, el carbón. Inventos importantes, el telégrafo, los ferrocarriles, los barcos a vapor. En acontecimientos sociales tenemos, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos y tenemos la Revolución Francesa. En la segunda etapa, desde 1860 a 1960, la mercancía representativa, el automóvil, y productos que se van a inventar y se van a comercializar en esa época, el teléfono, la radio, la televisión y por supuesto los aviones, que van también a contribuir al tráfico de personas de un lugar a otro. Y con ello llevan la cultura también, llevan los nuevos avances, los motores diésel y, como decíamos, las nuevas fuentes energéticas, el petróleo, la energía eléctrica y la aparición también de los países socialistas en esta fase. Y en la tercera fase de la revolución, de 1960 a la actualidad, la mercancía representativa, el microchip, aparecen las computadoras, la energía atómica y viene también el decaimiento de los países socialistas. Con la perestroika y con una serie de movimientos más, vemos que su importancia va decayendo
y los países capitalistas son los que van a tener el mayor empuje en sí en la economía. También viene la informática, la telefonía celular y la globalización. Luego tenemos otro punto que tenemos que tratar: los sectores productivos. La economía de todos los países se basa en 3 sectores productivos. Es decir, la actividad económica se va a dividir en 3 grandes partes. Veamos, por ejemplo, uno de ellos, ¿cuál es? El sector primario de la economía. ¿Quiénes se encuentran en el sector primario? Las actividades extractivas. ¿Como cuáles? Como la agricultura, la ganadería, que son 2 actividades productivas, pero que están incluidas dentro del sector primario. También está la tala, la pesca, la caza y la minería. Este sector primario es básico y representativo de los países subdesarrollados. Por ejemplo, nuestro país, el Perú, tiene como principal producto de exportación los productos mineros. Como bien sabemos, más del 65% de las exportaciones peruanas lo constituyen la minería, y que es una actividad extractiva. El sector primario, entonces, como podemos ver, tiene un bajo valor agregado, no da un alto valor agregado. Es decir, se saca el recurso natural, se transforma en materia bruta, luego en materia prima y se exporta muchas veces, como es el caso peruano. No tiene mucho valor agregado. Tiene valor como materia prima, sí, por supuesto, pero no se le incorpora algo adicional. También está incluida la agricultura y la ganadería, porque ellas sí absorben mucha fuerza de trabajo, pero dan poco valor agregado. Luego pensamos en otro de los sectores que son muy importantes para nosotros, el sector secundario. El sector secundario es representativo ¿de dónde? De los países desarrollados. ¿Por qué? Porque da mucho valor agregado. ¿Qué entendemos por valor agregado? El valor que se le incorpora al producto. ¿Por qué? Por la cantidad de trabajo incorporado en él. Cuando un producto es transformado, se le agrega mucho valor. Y como bien sabemos, los países desarrollados tienen grandes industrias que van a transformar la materia prima. Y luego, como bien sabemos, ellos compran materia primas a los países subdesarrollados a precios relativamente bajos y lo transforman, crean todo lo que es tecnología y lo exportan a precios mucho más altos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país, los automóviles, los electrodomésticos, son productos importados. Es decir, son del sector secundario, pero los tenemos que traer del exterior, puesto que nosotros no tenemos esa industria de transformación. Pero nosotros hemos exportado la materia prima para que estos productos sean elaborados. Y la materia prima es relativamente barata. Cuando regresa a nuestros países, regresa con un alto valor agregado y con precios, obvio, bastante elevados para nosotros. Y luego tenemos otro sector, el sector terciario. ¿A quiénes encontramos en el sector terciario? A todos los servicios. Este es uno de los sectores que más está creciendo en el mundo y que está contribuyendo más a la formación de toda la riqueza de los países. Sabemos que ahora los servicios están por todos lados, servicios de salud, servicios informáticos, financieros, en fin. Y estos son los 3 sectores en los cuales se va a dividir la economía de un país. Entonces, ya sabemos, el sector primario son las actividades extractivas, es decir, la minería, la pesca, la caza, la tala. Y este sector incorpora un bajo valor agregado a los productos. Y es característico de los países pobres, de los países subdesarrollados. El otro sector es el sector secundario, el que incorpora un altísimo valor agregado a los productos. Este sector es típico de los países ricos, de los países desarrollados, de los países industrializados. Estos países entonces compran la materia prima barata, la transforman y luego exportan los productos terminados con dicho valor y a precios mucho más elevados. Y finalmente el sector terciario,
en el que están comprendidos todos los servicios. Ahora bien, pensemos en los términos de intercambio. ¿Qué cosas son los términos de intercambio? Es la relación que existe entre los productos que exporta un país con los que importa. Entonces, no estamos comparando solamente precios, sino cantidad de productos. Por decir, ¿qué cantidad de libras de plata tenemos que exportar nosotros los peruanos para obtener, por decir, un tractor? Esa es la comparación. Y entonces, vamos a ver que los términos de intercambio son favorables cuando sube, por ejemplo, la cotización internacional de los minerales. En este caso estamos hablando de los commodities mineros. Cuando ellos suben su cotización internacional, nosotros recibimos muchísimo más dinero. Y entonces, si damos X cantidad de plata por un tractor, pues ahora damos menos cantidad de plata por el mismo tractor. Ahí nos estarían favoreciendo los términos de intercambio. Pero cuando esos commodities mineros bajan, es decir, se cotizan menos a nivel internacional, nosotros tenemos que exportar mayor cantidad de libras de plata para obtener el mismo tractor. Ahí decimos que los términos de intercambio son desfavorables para el país. Entonces, ya sabemos, es comparación de un producto con otro. Y, obvio, el dinero nos va a servir para medir los valores, puesto que una de las funciones del dinero es precisamente una medida de valor o valorímetro. Y así es como podemos comparar los diversos términos de intercambio, cuando son favorables o cuando son desfavorables. Entonces, cuando me dicen términos de intercambio, simplemente digo, es la relación entre la cantidad de mercancías nacionales que tenemos que exportar a cambio de cierta cantidad de mercancías procedentes del exterior. Muchísimas gracias.